Muy buenas tardes, muy buenos días. Esta es, jóvenes, la clase de Cervix, que es parte del sistema genital femenino, la segunda clase. El cervix, en esta foto de Adam, representa el tercio inferior o la porción inferior del útero. Vean que tiene una forma cilíndrica y que tiene una porción que es exocervical, un canal endocervical, que es el que comunica con la cavidad uterina. Vean ustedes en la fotografía que existe lo que se llama el os externo, que es el agujero que une el exocervix y el endocervix, y el os interno, que es la comunicación entre el endocervix y el cavidad uterina. Entonces vean cómo la porción del cervix se une con la vagina. Entonces, en la histología podemos ver que hay un epitelio plano estratificado no queratinizado que representa el exocervix y un epitelio cilíndrico simple con formación de glándulas que representa el endocervix. Entonces vean la zona de transformación, como dice en la figura B, como es en esta unión de los epitelios, que suele haber un epitelio escamoso que se llama de metaplasia, y en la fotografía C lo que se denota en esas líneas amarillas es el ectropion, que nosotros casi siempre lo vemos durante el embarazo. Y lo que quiere decir es que la porción endocervical ha salido hacia el exocervix, y por eso, desde el punto de vista colposcópico, se ve esa zona redonda y rojiza. Ahora, es muy importante que ustedes sepan que en la unión de los epitelios es donde se van a formar la mayoría de las displasias y cánceres del cervix. Aquí nuevamente es para que se vea la situación histológica de la pared de la vagina con el exocervix, o que se continúa con el exocervix, que tiene un epitelio de tipo escamoso, y cómo inicia el endocervix en su lumen endocervical. Y en esta foto número 5, con esa flecha negra, lo que indica es la unión de los epitelios, para que se vea el exocervix, las glándulas endocervicales y la unión del epitelio, que es donde vamos a tener la mayoría de las displasias y el cáncer de cervix. En blanco y negro, lo mismo otra vez, la unión de los epitelios, el exocervix y las glándulas endocervicales. Entonces, quiero que noten que la mejor forma de poder revisar el cervix es a partir de la citología. Esta lámina, que es la número 7, vean que hay células escamosas sueltas. Hay unas celulitas que son rojitas, que representan el epitelio más superficial, y las que se tiñen de ese color azulado verdoso son las células del epitelio escamoso intermedio. En este caso, como es una mujer joven, no se ven las células basales, pero vean esos grupos de células más oscuros, más basofílicos, que representan el endocervix. Entonces, la mejor forma de hacer un screening masivo es a través de la citología cervicovaginal. Y vean la importancia de la toma de la citología, como alrededor del mundo representa el 5% de todas las muertes por cáncer en mujeres. La cervicitis aguda y crónica, entonces vean que hay una serie de bacterias que pueden colonizar la vagina y el cervix, ¿verdad? Como anaerobios, estreptococos,
E. coli, estafilococos, y por eso es la importancia que ustedes se acuerden de las clases de pediatría. Las primeras clases siempre es de puerperio, pero nos dicen también cómo seguir cuidando el genital. Entonces, por eso es tan importante esas clases, porque se continúan a través de la vida y ustedes siguen siendo educadores. Ahora, vean entonces que hay una serie de bacterias, pero también el trauma de las relaciones sexuales, o incluso se ha dicho que la temperatura más calurosa, o incluso las prendas más calurosas de nylon y eso, pueden ayudar al proceso de cervicitis. En esta diapositiva se puede ver una cervicitis crónica y en esta se observa el cervix muy rojo, muy inflamado, que eso es una de las cosas que se puede ver durante la colposcopía o la especuloscopía. Ahora en la lámina número 11, vean que es la horrible histología de los patólogos de hoy y siempre, para que vean el severo infiltrado inflamatorio dado por leucocitos polimorfonucleares. Vean en el epitelio superficial los neutrófilos y luego todo el resto del estroma, linfocitos, por ejemplo. Entonces, vean ustedes que esto es una cervicitis aguda y crónica. Los quistes de Nabot se asocian a procesos inflamatorios crónicos debido a que las glándulas producen moco. Cuando las glándulas producen moco y además están inflamadas, entonces se cierra el cuellito de la glándula y se forma un quiste. En la fotografía número 13, entonces se puede ver el epitelio exocervical y endocervical y cómo se han dilatado los quistes en el fondo de una cervicitis crónica. En la fotografía 14, vean una visión colposcópica de los quistes de Nabot. Y en la número 15 también es una imagen colposcópica mucho más puntiforme de los quistes de Nabot en el cérvix desde el punto de vista colposcópico. Y posteriormente en la figura, en la foto 16, vean la histerectomía. Vean que corresponde a todo el útero y vean el cérvix en su porción posterior, como hay zonas dilatadas, y estos son entonces los quistes de Nabot desde el punto de vista del patólogo, cuando ha cortado el cuerpo uterino y el cérvix. Bien, los pólipos endocervicales, entonces vean que son relativamente frecuentes en las muchachas adultas. Hasta un 5% de ellas pueden tener pólipos endocervicales y la mayoría son por procesos inflamatorios. Ahora, vean que lo que a mí más sí me importa, más que decir que son sésiles o pediculados, que la mayoría de ellos son pediculados, es que el 96% de ellos son benignos, son un proceso inflamatorio, y solamente el 4% van a tener una displasia o van a tener un cáncer de fondo. Y es por eso que es importante que siempre los pólipos endocervicales sean biopsiados, porque ustedes, espero que no se la jueguen como más de un baboso que se la ha jugado y el paciente ha tenido carcinomas muy indiferenciados y muy difíciles. Vean en esta fotografía de Adam cómo se forma el pólipo endocervical y cómo sale por el os externo para que sea visible desde el punto de vista de la especuloscopía. Vean que la mayoría son como estos, o sea, son pediculados, tienen un tallito. Muy bien. La siguiente es entonces la histología. Vean el estroma fibrovascular o el tejido conectivo laxo vascularizado y la presencia de glándulas endocervicales. En la siguiente fotografía vean una histerectomía completa y cómo en su porción inferior se ve un pequeño pólipo endocervical.
Fotografía a blanco y negro, otra vez es para que se observe el pólipo endocervical. Muy bien, ahora vamos a hablar de las lesiones del cérvix, iniciando con las displasias. La displasia se refiere a un término no neoplásico que se refiere a una mala maduración del epitelio. Por eso el término displasia significa dis, que es mal, plasem, maduración. Entonces vean que es un término no neoplásico, que fue el primero en convocarlo, fue don Jorge Papanicolau desde 1917. Pero fue hasta 1940 que la medicina norteamericana y mundial se dieron cuenta que sí servía para detectar lesiones cervicales que incluían lo que se llamó displasia y cáncer. Esta es la fotografía de don Jorge, que vean que murió en el año de 1962 y que su viuda vino a Costa Rica y dejó aquí uno de los microscopios que solía usar el don Jorge en un museo que era de la zona sur, del pueblo de San Vito, donde hay mucho italiano. Y por alguna razón alguien de la UCR aparentemente se lo robó o se lo regalaron, y ahora ese microscopio está en la Universidad de Costa Rica. Entonces ahora voy a hablar sobre la toma de la citología. En esta fotografía, como es un PAP normal como el que hemos visto. Las siguientes láminas es para que los estudiantes, por favor, tengan la delicadeza de escribir siempre, aunque no se vea bonito, de forma legible, porque ustedes son los encargados de que el reporte salga bien, y el mínimo respeto que se le tiene que tener a una mujer que se desnuda y está en posición ginecológica es por lo menos escribir correctamente el nombre de la paciente. Entonces estas láminas son para eso. La siguiente es el método de citobroche espátula para citología convencional. Lo que quiero que vean es que entonces este es el método de toma de la citología que da el gobierno de los Estados Unidos. El siguiente también es lo mismo, pero con citobroche y espátula para la citología líquida. Que vean la diferencia es que usted usa ese tarrito que se le llama vial. Entonces en ese vial hay 10 ml, 10 mililitros de una solución en base alcohólica, y entonces ahí es donde se pueden formar o poner el citobroche. Pero vean la toma con cepillo anatómico. Este se llama el cepillo de Robert. El cepillo de Robert o cepillo anatómico, que tiene ese manguito azul, se le dan 5 vueltas a favor de las manecillas del reloj, poniendo la zona central en el os externo, en el inicio de la cavidad endocervical, del canal endocervical. Esta es una fotografía de Netter para ver que en el centro tenemos las citologías de las pacientes en edad reproductiva, jóvenes, y a los lados tenemos las pacientes posmenopáusicas que ya no producen estrógenos, o las chiquitas prepuberales que tampoco producen estrógenos. Pues Netter otra vez indicando que por la falta de estrógenos la vagina y el cérvix entonces se atrofian, y entonces vean que la citología es más difícil porque las células más basaloides, que no se ven en las mujeres que tienen estrógenos en edad reproductiva, son mucho más grandes y dificulta la visión. La siguiente lámina es una citología de una muchacha posmenopáusica, una mujer posmenopáusica, y entonces vean
que son puras células basaloides con núcleos más grandes. Cáncer de cérvix. Vean que la incidencia de cáncer de cérvix en los Estados Unidos, usando solamente la citología, ha disminuido en un 79% en 50 años. Esa es la importancia de la toma de la citología cérvico-vaginal. La reducción, como dice el Colegio de Ginecobstetras de los Estados Unidos, está relacionada al aumento en el número de tomas de citología y no a los cambios en los factores de riesgo, que luego los vamos a ver. Nuevamente vean que el Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos recomiendan la citología. No importa que sea citología líquida, no importa si sea citología convencional. Vean que la citología convencional es muy exitosa y aunque mucha gente la malquiera, no quiere decir que no sea exitosa. Es muy exitosa. Lo que pasa es que ustedes luego van a ver que la citología líquida, pues ustedes pueden hacer otros exámenes como pruebas de recombinación de ADN, el bendito PCR, para determinar la presencia del virus del papiloma humano. Como por ejemplo, es el mismo método que detecta, por ejemplo, ahora el coronavirus en este estallido de moda que tenemos. Entonces vean que eso es básicamente, pero no es que no sirva la citología convencional, es extraordinaria también. El siguiente cuadro para ver la mortalidad por tumores malignos más frecuente en mujeres en Costa Rica, ajustada a 100.000. Lo que les quiero decir es que vean cómo el cáncer de cérvix, que estaba en el año 95 en 11.21, en el año 97 está en 4.72. Y gracias a nuestros políticos que son tan ineptos, en el año 2017, que es el último que tenemos, está en un 5.9, casi en un 6. Entonces vean que siempre la ineptitud política ocasiona reveses. Y entonces vean que en el año 2017, que estamos en un 5.9, los periodistas que no saben absolutamente nada, lo tiran en bombos y platillos porque somos el segundo lugar después de Chile, que tenían un 5 en el 2017. Entonces, debemos andar por un 5.5 a 6. Ahora, lo que les quiero yo decir es que los países civilizados como Inglaterra, como Canadá, van a tener una mortalidad por cáncer de cérvix menor a 3. Entonces vean que nosotros todavía tenemos que disminuir un 50% más nuestra mortalidad. Tenemos chance. Y esa es la idea de este cuadro de mortalidad. Este gráfico de la mortalidad de cáncer de cérvix, entonces es para que se vea que nosotros también en Costa Rica pues tenemos un comportamiento parecido al resto del mundo. A partir de los 40 años empieza un pico de cáncer de cérvix entre los 40 y 50 años. El problema nuestro, y por lo cual no disminuimos las tasas de mortalidad, son nuestras muchachas mayores de 60 años. Porque vean que las muchachas mayores de 60 años no están yendo a hacerse citología. Entonces esto crea un problema de mortalidad muy alto. Entonces nuestras abuelas están muriendo de cáncer de cérvix. Y ustedes como parte de la educación, como parte de ser educadores también, tienen que combatir eso. Tienen que combatir esa situación y ver entonces cómo animar y cómo educar a nuestras
muchachas posmenopáusicas para ir al ginecobstetra y hacerse sus exámenes de cervix y hacerse su Papa Nicolau. La siguiente fotografía es un mapa de Costa Rica donde se observan de rojo las zonas donde tenemos más cáncer en Costa Rica. ¿Ven? Entonces, Limón es la provincia con más cáncer, Punta Arenas y por supuesto Guanacaste. Entonces vean que en las zonas más costeras, en las zonas donde fácilmente hace mucho calor y la gente se quita más fácilmente la ropa, pues obviamente hay más cáncer de cervix. Y eso es a nivel mundial. Entonces miren cómo nuestras zonas rojas son costeras porque hay más cáncer de cervix. La citología anual lleva a 0, es lo que van a ver cuando llegan ginecobstetricia. Vean que según las normas nacionales, antes de hace un par de años se decía que todas las mujeres deberían iniciar a hacerse su citología cervicovaginal al menos un año después del inicio de las relaciones sexuales. Actualmente en las normas nacionales del ministerio pues recomiendan a partir de los 20 años. Creo que eso es una desmejora en los niveles del ministerio por culpa de políticas absurdas también. Ahora, vean cómo a partir de cuando ustedes lleven ginecobstetricia, cuando una mujer inicia a hacerse su citología, debe de hacérsela una vez al año durante los 3 primeros años. ¿Y eso para qué? Para elevar la sensibilidad entre un 90 y un 99% de que sean sanas. Es decir, si la citología es normal, probablemente esa mujer tenga un cervix normal. Entonces vean que la sensibilidad se aumenta hasta un 99% si usted se hace la citología 3 años seguidos. Ya después de que la paciente se ha hecho 3 años seguidos la citología, entonces se puede aumentar el plazo, ¿verdad? Se puede aumentar los años, como por ejemplo el Colegio Canadiense, que prefiere hacerlo cada 2 años, pero sus profesores de ginecobstetricia, dependiendo del asunto, le van a explicar. Muy bien. Etiología para las displasias y cáncer de cervix. Vean, las etiologías para cáncer de cervix tenemos el inicio temprano de las relaciones sexuales que en muchos libros no se indica, pero solo en pocos libros de patología como el Blaustein van a leer en alguna ocasión que son los 15 años. Lo que se dice es que en niñas de 15 o menos años que inician sus relaciones sexuales tienen una enorme incidencia de cáncer de cervix y aumenta hasta en 5 o 6% en estas niñas que no tienen una madurez del sistema genital. Luego tenemos varios compañeros sexuales, que es un rollo también, una pelea sexual en la OMS, en el sentido de que por alguna razón los varones no se consideran promiscuos y han tenido 5 compañeras sexuales y las muchachas se consideran promiscuas a partir de 3 compañeros sexuales. Entonces eso ha generado también un pleito en la OMS por esa diferencia. Obviamente el número 3, un compañero sexual que tiene varios compañeros sexuales, que es la pareja engañada, pues obviamente que también va a tener mayor probabilidad de displasia y cáncer. Luego vean el número 6, el herpes tipo 2, muy importante porque se ha relacionado principalmente con adenocarcinomas del endocervix. Recuerden que los adenocarcinomas se asocian también a virus del papiloma humano, pero
Recuerden que el herpes también se asocia a adenocarcinomas del cervix, del endocérvix. Y vean el número 4. El número 4 es anticonceptivos orales. Muchos ginecólogos dicen que uno no debe decirle a los estudiantes que los anticonceptivos producen cáncer de cervix. En general, yo diría los anticonceptivos y no solo los anticonceptivos orales, porque está demostrado que las muchachas que usan anticoncepción suelen tener más parejas sexuales. Entonces ese es el asunto, ¿verdad? Es de forma estadística. Y por supuesto el fumado. El fumado está muy establecido que está en relación directa al cáncer de cervix. Y eso gracias a que se ha inyectado virus del papiloma humano a riñones de ratones y no producen ninguna lesión. Entonces se ha visto que hay una condición externa, que es el fumado, que ayuda al virus a formar cáncer de cervix. Luego vean las infecciones por virus del papiloma humano. Recuerden que hay virus de alto grado y virus de bajo grado. Los virus de alto grado más famosos, el 16-18. Recuerden que los virus de alto grado suelen ir a cáncer porque producen lesiones aneuploides en el tejido. En cambio, los virus de bajo grado, que son los más famosos, son el 6 y el 11, pues producen lesiones euploides. ¿Ven? Entonces los virus de bajo grado suelen ser más bulliciosos en el sentido de que forman verrugas genitales y, como yo les he dicho, parecen una comparsa brasileña porque avisan que ya están ahí. Pero vean, los virus de alto grado son silentes. Recuerden el virus 35 descubierto por el Instituto Americano de Cancerología en Guanacaste, que forma cáncer muy rápidamente, que ya hemos comentado de eso anteriormente. Entonces, en esta fotografía donde se ven la vulva y los penes llenos de estas verrucosidades, son virus de bajo grado. Son virus de bajo grado, y esa es la insistencia nuestra siempre de indicarles a ustedes que tienen que revisar el sistema genital inferior, que incluye no solo la vulva, sino el periné y el ano. Entonces observen aquí esta colposcopía con estas dos flechas de color blanco que están señalando una zona de displasia, ¿ven? Entonces vean que suelen los virus que atacan al cervix suelen ser silentes, y por eso la importancia de la toma de la citología, porque los virus, principalmente los de alto grado, son silentes, ellos no avisan que están ahí. Entonces la importancia del tamizaje, la importancia de buscar y la importancia de pues que no formen cáncer, sino detectarlos desde lesiones de bajo grado. Siguiente fotografía, vean que es una hiperplasia epitelial, una acantosis con papilomatosis y cambios virales, que es característico de un condiloma acuminado, en una verruga. Y vean que abajo está escrito en letras chinas para que vean que en todo el mundo hay. No es solo un virus chino, sino un virus general. La siguiente fotografía ilustra el virus del papiloma humano. El virus del papiloma va a regalárselo su pareja sexual, y vean entonces cómo se aloja en las células basales y no se reproduce. El virus empieza a reproducirse cuando estas células basales se convierten en células intermedias, y entonces ahí empiezan a participar en el ADN de las células, y entonces al final vean cómo los nuevos viriones se salen de la célula y vuelven a infectar la zona basal. Entonces eso lo que nos deja es tiempo
para hacer un cáncer o una displasia, de tal forma que las personas puedan detectar su cáncer a través de la citología cérvico-vaginal y las colposcopías. El virus del papiloma humano lo que hace es inhibir a ciertos oncogenes, como el gen P53 y el gen del retinoblastoma. Mientras eso sucede, vean cómo tenemos de 10 a 15 años para detectar un cáncer, siempre y cuando la carga viral y el tipo de virus lo permita. Recuerden, el virus 35 en Costa Rica produce cáncer incluso en un año. Eso es muy rápido. Entonces, todo depende de estos factores. Fotografía B nada más es que indica cómo las partes del virus se unen al ADN del hospedero a través de proteínas que se llaman E de early, de temprano, y L de tardío, y que se unen al hospedero. En esta fotografía que dice Trigger Mitosis Machinery, lo que tenemos es que lo importante es el rol del gen del retinoblastoma. Entonces vean que normalmente el gen del retinoblastoma lo que hace es analizar el ADN y si encuentra una zona de ADN alterado, lo arregla. Siguiente fotografía, el rol del gen P53 en el ciclo celular. Vea que si el gen P53 encuentra una lesión en el ADN, entonces manda a la célula a suicidarse, la manda a hacer apoptosis. Y entonces vean cómo el gen del P53, al ser inhibido, al ser secuestrado por el virus del papiloma humano, la célula se inmortaliza y sigue dividiéndose y no se va a la apoptosis. Entonces tienen gran éxito en secuestrar al gen P53 y al gen del retinoblastoma. Lo que sigue entonces son las clasificaciones usadas para la citología vaginal. Es la clasificación de Papa Nicolau de normal, inflamatorio, precanceroso y cáncer, que ya no se usan en el mundo. Pero es bueno siempre recordar a don Jorge, que fue el pionero en estas lides. La siguiente fotografía es la comparación de las clasificaciones citológicas, que ustedes la ven ahí en inglés, entre el sistema de la displasia, el sistema de neoplasia intraepitelial y el sistema de Bethesda. En la siguiente fotografía yo me permití escribirlas en español. Entonces vean que la primera es la clasificación que yo le puse descriptiva, pero realmente esa es la clasificación de Regan Cleveland. Regan era un discípulo de don Jorge Papanicolau y él fue el que propuso dividir las displasias en leve, moderada y severa. Luego, en los años 60 llegó Richard y propuso la clasificación de neoplasia intraepitelial, que se llamaron los NIC 1, 2 y 3. Y finalmente, después del año 86, empezó a fungir, a renacer, o más bien a nacer, la clasificación de Bethesda, después de grandes pleitos en los Estados Unidos por la muerte de la esposa del presidente de la Cámara Baja, que murió de cáncer de cervix con citologías totalmente normales, y entonces eso creó que los patólogos fueran llevados a ser demandados de 4 millones al año a 4.000 millones de dólares al año. Y entonces se creó lo que se llama la clasificación de Bethesda. Vean que la clasificación de Bethesda y en las demás hay una zona que es negativa, que son citologías completas y absolutamente normales. Luego, en todas hay cambios inflamatorios que pueden ser por aumento de la reacción inflamatoria o por alguna infección específica. Luego, vean claramente que la clasificación de Bethesda
es bifásica, en el sentido de que solo tiene 2 casillas, aunque realmente tiene más. Entonces vean que lo que se clasificaba como displasia leve en Cleveland, como NIC1, en la lesión intraepitelial, se clasifica ahora como lesión intraepitelial de bajo grado, y vean que aquí me faltó poner el virus del papiloma humano, en el sentido que el virus del papiloma humano es, siempre que se observe en citología, por definición, una lesión de bajo grado. Vean la displasia moderada, severa y carcinoma in situ, que corresponden a un NIC3. Vean que corresponde, según Bethesda, a una lesión de alto grado. Bethesda, a su vez, crea otros 2 cajones, que son el ASCUS y el ASH. Entonces, vean que son células escamosas atípicas. El primero, el ASCUS, significa célula escamosa atípica de significado indeterminado, y el segundo, que es el ASH, es una célula escamosa típica que no se puede descartar una lesión de alto grado. De tal forma que cuando ustedes reciban una citología que diga ASCUS o ASH, lo que el citólogo les está diciendo es: no sé qué rayos tiene esto, pero se ve raro, se ve feo. Háganle una colposcopía. Y eso es lo que hay que hacer en Costa Rica, aunque ustedes van a ver que en los Estados Unidos se sigue una serie de flujos. Finalmente vean las células glandulares atípicas, que es el AGC, y el cáncer epidermoide y el adenocarcinoma. Se sigue para que vean una biopsia y citología normal, y recordar con esa flecha negra que esta es la zona donde se hacen la mayoría de las displasias y cáncer de cérvix. Una citología normal. Siguiente, que dice displasia leve, lesión intraepitelial de bajo grado, es para que vean el virus del papiloma claramente. Según Bethesda, aunque las pacientes no tengan cambios nucleares importantes, al tener el vaciamiento perinuclear, por definición es una lesión de bajo grado. La siguiente es una displasia de bajo grado también. La siguiente fotografía que pueden ver es un fulano viendo a través de un colposcopio. Entonces, recuerden las normas nacionales por el Ministerio de Salud, que dice que una vez que usted tiene una lesión de bajo grado, un ASCUS, debe ir a biopsia y a colposcopía al menos 3 meses después de hacer la citología. Luego la biopsia, que es un epitelio escamoso con cambios virales, que es una lesión de bajo grado. La fotografía que sigue es el ASCUS. Vean que en el ASCUS, o la célula escamosa típica de significado indeterminado, es para ver cosillas que no se pueden dejar pasar, pero que no son una lesión evidente desde el punto de vista citológico. La fotografía que sigue es un ASCUS en una paciente atrófica, para que vean la dificultad que se tiene con las citologías atróficas tan basaloides. Entonces ahí están los ASCUS atróficos. La siguiente fotografía es el flujo cuando usted tiene un diagnóstico de ASCUS en los Estados Unidos. Entonces vean que al igual ahora con el coronavirus, se le hace un test de virus del papiloma, que es una recombinación de ADN. Si la recombinación sale positiva, entonces la fulana va a colposcopía y biopsia. Si sale negativa, entonces va a un examen anual, o se repite al menos en 6 meses. Entonces vean que nosotros en Costa Rica pues usamos realmente poco el HPV test. Está tanto en la caja, principalmente en pacientes mayores de 35 años y en pacientes posmenopáusicos, y en todas las prácticas privadas. Sin embargo, ustedes van a ver que los ginecólogos oncólogos pues no les gusta usar el HPV test por razones muy específicas.
Y vean que en los Estados Unidos sí se usa porque hay un gran déficit de ginecobstetras. De tal forma que ya ustedes saben qué idioma estar estudiando y qué exámenes tienen que hacer para largarse. La displasia moderada desde el punto de vista citológico, displasia moderada desde el punto de vista histológico, displasia severa citológico, displasia severa histológico, carcinoma in situ. Es una biopsia con un carcinoma in situ con extensión glandular, que no es un carcinoma invasor, es una invasión glandular y sigue siendo una lesión in situ. La citología del carcinoma epidermoide invasor, la biopsia de un carcinoma invasor con sus flechas rojas y amarillas para ver cómo han invadido más allá de la membrana basal, y entonces es un cáncer invasor, es un cáncer invasor. Hay un término que se llama carcinoma microinvasor, que se refiere al cáncer que invade menos de 3 milímetros después de la membrana basal. A ese tumor se le suele llamar o se le llama microinvasor, porque es importante para el pronóstico de la paciente. Este tumor que dice nidos de células tumorales y estroma, y vean las perlas de queratina, como dice ahí en inglés, que son lo que nosotros llamamos globos de queratina. Entonces, vean que son zonas de queratinización y que lo que indican es que es un carcinoma muy bien diferenciado, y solo es el 5% de los carcinomas de cervix. Recuerden que el 90-95% de los cánceres de cervix son moderadamente diferenciados y solamente el 5% son muy bien diferenciados o muy indiferenciados. Esta fotografía de Clear Labels para que ustedes vean la invasión de más de 3 centímetros después de la membrana basal y por lo tanto de más de 3 milímetros en la membrana basal y por lo tanto un carcinoma invasor. La siguiente es una fotografía de un cáncer en tonel que nosotros ya casi no lo vemos porque los carcinomas que se están viendo son más microscópicos, entonces francamente hemos visto una disminución de los cánceres que forman estos toneles en el cérvix. Esta fotografía que dice lesiones de alto grado van a colposcopía en el primer mes, son parte de las normas nacionales del Ministerio de Salud. Recuerden que nuestros ginecólogos en el Hospital México dice que están yendo a una semana después del diagnóstico, lo cual es muy importante. Hacerles colposcopía a las pacientes con lesiones de alto grado es un salvamento de vidas. Carcinoma epidermoide, entonces vean el pico de incidencia entre los 40 y los 45, entre los 40 y los 50 años, pero luego el problema nuestro tico es nuestras abuelas. Recuerden eso, nuestras abuelas no se están haciendo los cuidados necesarios para combatir el cáncer epidermoide. La principal causa de muerte por cáncer de cervix es la infiltración a la vejiga y a las uretres. Y la otra es las metástasis a distancia, principalmente a pulmón. Entonces, termino en esta fotografía de Netter para que ustedes vean que el cérvix tiene dos vecinos muy unidos, que son la vejiga urinaria adelante y el recto atrás.
Entonces, vean cómo el cáncer infiltra la vejiga urinaria y tapa los ureteros. Entonces, claro, como tapa los ureteros, las pacientes fallecen en una insuficiencia renal aguda, totalmente conscientes que se están muriendo. Muy difícil. Siguiente fotografía, que es una centillografía con tecnesio 99 metaestable. Vean ustedes que son las metástasis al retroperitoneo, a la pelvis y a los ganglios paraórticos para terminar en la base del cuello, en la axila y en el pulmón. El pulmón es una zona de metástasis frecuente. Y últimamente hemos tenido algunos casos de mujeres tan jóvenes como 28 y 29 años que han sido operadas hace 3 o 4 años, que han ingresado al hospital con dolor abdominal y al día siguiente han muerto. Y en la autopsia lo que se ha encontrado son metástasis de cáncer de cérvix al corazón. Los estadios del cáncer de cérvix, obviamente, yo no los voy a preguntar, pero lo que quiero decir es que el estadio, ya cuando es un estadio 2 va más allá del cérvix, va más allá del cérvix, y que ya lo que se hace es principalmente darle radioterapia. Entonces vean que incluso el cáncer de cérvix hay que diagnosticarlo en forma temprana. Y otra vez la insistencia de la toma de la citología cérvico-vaginal. Y la que sigue entonces es el índice de sobrevida a 5 años, obviamente. Si es un cáncer tipo grado 1, entonces vean que el 90% de los pacientes sobreviven. En cambio, en el grado 4, el 10% sobrevive. Entonces es tan importante la detección de cáncer. Ojalá que no sea cáncer, sino una displasia, porque todas se curan. Pero en cambio, vean el cáncer, cómo entre más avanzado está, menos sobrevida. El adenocarcinoma de cérvix representa el 5% de los tumores del cérvix. Histología de ciertos adenocarcinomas, tanto citológicos como desde el punto de vista de la biopsia. Mucho de lo que nosotros sacamos como AGC son adenocarcinomas in situ. Lo importante es que las células glandulares atípicas, recuerden que hay que mandarlas a colposcopía para hacerles biopsia, ojalá en el primer mes, porque ustedes tienen que descartar la presencia de un adenocarcinoma in situ. Finalmente, la incidencia y mortalidad más frecuente en mujeres, para que vean que en el año 2012 estábamos en 5.38 y en el año 2017 en 5.9, quizá por errores de nuestros políticos. Una de las cosas que ustedes van a ver es que para muchos de nuestros dirigentes en la Caja del Seguro Social, que lleva la batuta de esto, las mujeres son personajes o habitantes de segunda categoría. Y estas son cuestiones que ustedes tienen que ir cambiando esa concepción, y por eso mi insistencia tanto en clase. Esa ha sido toda la clase, muchas gracias.